Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez con ustedes. Si notan, estamos de regreso en casa. La razón es porque estamos todavía despaciamente regresando a la iglesia. Y vamos a estar reuniendo en la iglesia los jueves, los viernes y los domingos. Y con el favor de Dios también 1 o 2 sábados al mes para actividades de oración y ayuno. Pero ahora hemos regresado a casa para los martes, pero esperamos que ustedes puedan continuar el estudio, especialmente del Evangelio de San Juan, que hemos comenzado hace casi un año. Todavía no hemos llegado, pero empezamos hace un tiempo. Y vamos a continuarlo de casa. Bueno, vamos a darle comienzo a esta clase y espero que el Señor nos ayude y que sea de bendición para ustedes. Juan capítulo 17, voy a leer del versículo 1 al 5. Dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Tú eres grande y majestuoso y tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Y nos has dado lo mejor, que es tu Hijo Jesucristo. Y esperamos y pedimos, Señor, que en esta clase, este servicio que está siendo grabado, que tú seas el que nos guíe y que nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo, el que sea nuestro Maestro y nos ayude. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a conocer a más de tu Hijo Jesucristo, a conocer, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Padre, bendícenos con tu palabra que es viva y eficaz. Ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Padre, no lo podemos hacer ni aprender sin tu ayuda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, como acabamos de leer, el Señor Jesucristo aquí empieza en el capítulo 17, que es el último capítulo de esos capítulos que les mencioné semanas atrás, 14, 15, 16 y 17, donde Él está ministrando mucho a su iglesia, a los discípulos. Les está explicando qué es lo que Él quiere para ellos, para la iglesia, para sus discípulos, que somos nosotros, y da mucha enseñanza. Pero aquí en el capítulo 17 podemos aprender mucho de la manera que Él ora. Sí, muchas veces hemos visto cómo el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, sea en Mateo 5, en el Sermón del Monte, o sea en Lucas 11, donde el Señor hace la oración, el Padre Nuestro, que todos conocemos. Pero aquí en el capítulo 17 estamos viendo la oración del sumo sacerdote, una oración que no es, como se podría decir, un patrón que debemos de seguir y orden, como les enseñó en Lucas 11 y en Mateo, sino más, estamos viendo aquí la manera que Jesucristo tenía esa relación con el Padre, una relación que Él habla al Padre como un hijo habla a un padre. Sí, suena algo diferente y raro para nosotros. Muchas veces aplicamos tanta reverencia que hablamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a Jehová, como que Él es alguien que no conocemos, como que Él es alguien que no nos conoce a nosotros. Y los acercamos y todavía hay iglesias y personas que claman en la manera del Antiguo Testamento: oh Jehová, ayúdame, oh Jehová, escucha mi oración. Pero lo bello que Jesucristo vino a hacer cuando vino a esta tierra en carne y sangre,
es que Él vino a enseñarnos que el Padre quería una relación íntima, una comunión con nosotros, de la misma manera que el Padre tiene con el Hijo en el cielo. Esto es muy difícil a veces para entenderlo, porque nosotros estamos tan acostumbrados a sentir una distancia entre Dios y nosotros. Pero quiero que entendamos, y lo van a ver aquí en la oración, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando recibimos su Espíritu Santo, entonces Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nuestra relación es una relación no como en el Antiguo Testamento ocurría muchas veces, que era un pueblo hablando a su Dios, sino que lo que viene a suceder aquí en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es que nosotros tenemos una relación íntima de hijos con su Padre. Por eso, vez tras vez en los evangelios vemos que Jesucristo dice, oh Padre Celestial, oh Padre, Padre de los cielos y de la tierra. Esa es la manera que el Señor se acerca a Dios y enseñaba a sus discípulos a orar de esa manera. Y aquí en esta oración, que se podría decir la oración del sumo sacerdote o del el sacerdote de justicia, que es Jesucristo, Él es, se podría decir, el último sacerdote que necesita el pueblo o los hijos de Dios, porque Él es el que cumple todo que es necesario para acercarnos a Dios. Él nos da acceso a ese trono de gracia. Entonces, vamos a ver aquí, en este capítulo 17, cómo Él se acerca al Padre y qué es lo que pide, para también enseñarnos a nosotros, no como un patrón, pero para que veamos cómo Jesucristo está poniendo su alma abiertamente y también alineando su corazón a la voluntad de Dios, como Él declara que Él está siendo obediente a Dios. Pero también vamos a ver que en la misma manera que Él ama al Hijo, es la misma manera que nos ama a nosotros. Es algo muy bello. Un último punto, tanto que hablar en este capítulo, es que el tiempo. Les pido a cada uno de ustedes que estén viendo esto, este estudio, que por favor midan el tiempo, traten de leer y marcar el tiempo y van a ver que para hablar con Dios no necesitamos 16 horas o 24 horas o 8 horas o 4 horas. Necesitamos que el tiempo que tengamos es como un madre o un padre que esté cerca de nosotros. A veces tenemos mucho tiempo para platicar con ellos, pero a veces cuando estamos en un problema o una necesidad, nos acercamos a ellos y les decimos muy claramente, padre o madre, necesito que me ayudes con algo. Estoy pasando algo difícil. Necesito que me ayudes con esto y esto y esto. Y no es una gran plática de horas. A lo que voy es que es una oración muy, se podría decir, corta a lo que estamos acostumbrados, pero los tópicos o los elementos que la componen en esta oración son muy profundos, muy importantes y muy necesarios que nosotros aprendamos de ellos para tener esta conversación con nuestro Padre Celestial día tras día. Bueno, empecemos. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Noten aquí que Jesucristo mira hacia el cielo, y creo que esta oración estaba ocurriendo cuando ellos estaban afuera, ya estaban en camino hacia el jardín de Getsemaní, y creo que Él estaba mirando hacia el cielo para darle a reconocer que Él sabe que el Padre está siempre viendo a sus hijos y hijas del cielo. Él, como dice la Escritura, somos la niña de sus ojos, queriendo decir, somos esa parte del ojo que tiene color, algo muy íntimo y muy distinto que está en la persona. Eso es lo que somos nosotros para nuestro Padre Celestial. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Entonces empieza el Señor Jesucristo aquí hablando de la vida eterna. ¿Pero qué es esta vida eterna? Aquí está en este versículo. Muchas veces
no podemos entender qué es lo que queremos decir con la vida eterna. Miren lo que dice aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten que tiene dos componentes. Es conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él envió a su Hijo. Esto es la vida eterna. Y conocer aquí es un término que muchas veces no estamos acostumbrados a reconocer. Muchas veces confundimos, por ejemplo, si alguien es un gentil o un incrédulo y dice, oh, yo conozco a Jesucristo, sí, yo he leído libros históricos. Esa aplicación de la palabra conocer no es correcta. Creo que lo mejor correcto sería decir, nosotros hemos escuchado o hemos leído de Jesucristo, pero conocer a alguien es algo más íntimo. En la Biblia, vez tras vez, Dios, nuestro Dios Padre, nos dice que su pueblo no lo conoce, que Él no los conoce. Vez tras vez encontramos estas escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero el término que quiere decir Dios es que no hay esa unión, esa intimidad que Dios Padre busca con nosotros, como un esposo y una esposa. Por eso el término en el Antiguo Testamento muchas veces dice, y Adán conoció a Eva. Es un término muy, muy íntimo, es una relación donde se unen y son una carne, Adán y Eva. Hermano o hermana, nosotros debemos de conocer a Dios de una manera que somos unidos a Él en el Espíritu. Él viene y habita en nosotros, el Hijo y su Santo Espíritu, y somos uno. Y vamos a ver esto en la oración también que Jesucristo habla, porque es un conocer muy íntimo. Y eso es lo que es la vida eterna. Y que cuando conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros, entonces empezamos a caminar en esa vida eterna. Y vamos a ver esto más después en Primera de Juan. Aquí en los siguientes versículos dice, y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aquí está hablando de que Él ha hecho todos esos milagros, todas esas cosas, buenas obras. Pero dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí Jesucristo está dando luz o está declarando que Él sabe que Él estaba al lado del Padre antes de venir a esta tierra y que ahora le está pidiendo al Padre que le permita regresar y estar en esa gloria celestial donde Él habita al lado del Padre en la presencia de ese trono de gloria que muchas veces hemos visto escrito sea por Daniel o Ezequiel en el capítulo 1 o sea en Isaías capítulo 6. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Aquí hay un versículo que el apóstol Pablo, como hemos hablado muchas veces, el discípulo amado que escribió este evangelio, escribió otras cartas y en estas cartas está el capítulo 5 de la primera carta de Juan, o primera epístola, y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Noten ahí que cuando nosotros creemos que el Hijo, Jesucristo, es el Hijo del Dios, el Creador de todo el universo, nuestro Padre Celestial, entonces nosotros estamos declarando con esa fe o ese creer un testimonio. Estamos declarando eso. Y dice en el versículo 10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Queriendo decir, cuando Dios nos da esa fe de creer en el Hijo, es un testimonio que Él nos ha dado. Se podría decir también es como un privilegio, una bendición que muchas personas en el mundo no reciben ni aceptan. Y hemos visto eso en las semanas anteriores, como el Señor Jesucristo batalla con los reyes oficiales de los judíos, con los fariseos, los saduceos, los heroditas, continuamente porque ellos no escuchan o no reciben la palabra y eso no los permite recibir al Hijo. Y entonces, si no recibimos al Hijo, no tenemos otra manera de acercarnos al Padre, como dice Jesucristo en Juan 14.
que Él es el camino y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, cuando nosotros estamos en la fe, que creemos en Jesús, cuando el Espíritu Santo viene y da ese testimonio dentro de nosotros, entonces ahora nosotros creemos y estamos dando testimonio de Dios y su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquí conectando lo que leímos en Juan 5 o Juan 17, 5, que cuando nosotros conocemos al Hijo, disculpen, es Juan 17, 3, cuando nosotros conocemos al Hijo y conocemos al Padre, entonces estamos en la vida eterna. Versículo 12 aquí, para terminar, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra manera de explicar este versículo, hermanos, y conocer a Dios es que si nosotros no recibimos a su Espíritu Santo, si rechazamos a su Espíritu Santo, si nosotros no recibimos esa convicción que el Espíritu Santo nos da, entonces nosotros no podemos alcanzar la vida eterna, porque hay un rechazo del Hijo y de su Espíritu Santo venir a nosotros. Otra manera de decirlo, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos alcanzar la vida eterna. Es absolutamente necesario que el Espíritu Santo venga y esté en nosotros. Si no está en nosotros, no somos de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de espíritu y no de carne. Esa es una de las mejores maneras de explicarla. Nadie explica esto mejor que el Señor Jesucristo. Entonces, si están un poco confundidos, pueden leer Juan 3 otra vez o el estudio de Juan 3. Bueno, vamos a regresar a Juan 17, versículo 6. Continuemos aquí nuestro estudio que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Noten ahí cómo Jesucristo establece algo que está ocurriendo antes de que suceda. Dice ahí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, queriendo decir, incluyendo nosotros, que nosotros éramos del mundo, pero Dios nos trajo a Él y se los dio a Jesucristo y que hemos guardado su palabra. Ese es el punto que quisiera que veamos, que Jesucristo declara una palabra de profética, de vida eterna, que todos los que son de Él guardan su palabra. Y esto lo podemos estudiar mucho en Primera de Juan, donde Él habla de cómo los que son de Cristo, los que conocen al Hijo de Dios, los que dicen que están en la fe, tienen una vida muy diferente y un amor diferente. Vimos eso muchas veces en otros capítulos, porque ese amor produce el guardar y ser obediente a la palabra de Dios. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo. Noten ahí qué distinta es la división, la espada que trae Jesucristo. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y lo que los indica ahí, hermano o hermana, es que nosotros somos elegidos, somos escogidos, somos algo muy especial delante de Dios, porque hay personas que no son de Dios. Y vimos eso en el capítulo 8 de Juan, en ese estudio, porque nosotros fuimos llamados por Dios para ser parte del cuerpo de Jesucristo. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Noten allí otra vez cómo Jesucristo está hablando una palabra profética, una palabra que establece algo ayer, hoy y para siempre. Es una manera donde Él está dando una palabra que es efectiva por todo el tiempo. Y sí, hermanos, nosotros
somos glorificados por Cristo y damos gloria a Jesucristo porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Entonces, todo el tiempo que nosotros caminamos en la fe, somos parte de una iglesia, sometiéndonos a la cabeza que es Jesucristo, entonces estamos glorificando al Hijo porque le estamos dando honra, estamos tomando ese lugar que Dios quiere que tomemos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Noten ahí, empieza la primera vez que Jesucristo, en nuestra oración, la oración sagrada del sumo sacerdote Jesucristo, Él viene y dice que seamos uno. ¿Se recuerdan? Hace unos minutos atrás hablaba de Adán y Eva. Adán conoció a Eva y los dos serán uno. Los dos serán una carne. Esta es la misma manera que Dios habla espiritualmente y Jesucristo en su petición, que la iglesia sea unida con la cabeza que es Jesucristo y sea un cuerpo guiado por la cabeza que es Jesús para tener esa intimidad. Y también podemos aplicar la novia y su novio. La iglesia es la novia de Jesucristo. Pero noten ahí la unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Así nosotros debemos de ser uno en Dios, uno como iglesia. Vamos a verlo después. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Noten ahí Jesucristo estableciendo que Él fue obediente y le dice al Padre, he sido obediente en lo que tú has hecho y los que tú me has dado. Pero también declara la excepción y dice, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Queriendo decir, Padre Celestial, yo he hecho todo lo que tú me has pedido. Llamé a estos 12 hombres, 11 de ellos fueron los que tú escogiste para ti. Y te pido que los guardes ahora que me voy. Pero a ese número 12, a Judas Iscariote, él tenía que ser el hijo de perdición porque tenía que cumplir las escrituras. Muchas veces hay muchas preguntas y debates sobre esto, que si Judas podría haberse arrepentido, cambiado, o podría ser otra persona que traicionara a Jesucristo. Notemos ahí que Cristo lo dice en esta petición para que la escritura se cumpliese. Dios sabe todo, sabe todas las cosas. Él ya sabía qué es lo que Judas iba a hacer. Vamos al versículo, disculpen, vamos a Lucas 22. Aquí en Lucas 22, quisiera que veamos cómo el Señor está orando, pidiendo que el Señor celestial, nuestro Padre Celestial, guarde a sus discípulos, pero hace esa petición que los guardes del mundo, porque no son del mundo. Pero quisiera que veamos otra manera que Jesucristo había orado antes, que es un poco parecido a esta petición que está en Juan 17 para los hijos de Dios, para sus discípulos. Lucas 22, 31. Miremos aquí. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí es cuando estamos regresando, cuando el Señor estaba caminando con sus discípulos y Pedro iba a negar al Señor, o iba a declarar que no iba a negar al Señor, pero últimamente lo iba a negar. Pero antes de que esto sucediera, Jesucristo le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, queriendo decirle a Pedro que Satanás quiere hacer algo con Pedro. Pero noten que Jesucristo no pide que Satanás no le haga algo. El Señor dice, quiero que no permitas que Pedro sea tentado o que Pedro no sea usado por el enemigo de ninguna manera mala. No pide eso. Es un poco parecido a Juan 17, donde él dice que los guarde del mal. Pero a la misma vez, aquí en este Lucas 22, le está diciendo al Padre, le está diciendo a Pedro, que él está haciendo otra clase de petición. Miremos, dice 32. Pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten que él está rogando al Padre para que Pedro no esté falto de fe, queriendo decir, el mal va a venir al corazón de Pedro. Él va a traicionar y negar a Jesucristo. Jesucristo ya lo sabía antemano, pero no oró al Padre que no le sucediera eso. Digamos, no permitas que Pedro no me traicione. No oró de esa manera, sino la manera que oró fue que la fe en Pedro no fuera escasa, o que la fe, como dice aquí, que tu fe no falte, que la fe permaneciera aunque él pecare, aunque él traicionara al Señor, en la misma manera que Judas traicionó al Señor, pero la petición con Pedro fue diferente. Entonces, la razón que traigo esto es que sí, son diferentes oraciones que el Señor ora, pero notemos que en el capítulo 17 Él está hablando de guardar el mal. Aquí en Lucas 22 ora de una manera que la fe no falte en Pedro. Y después de eso a los versículos donde el Señor le dice que Pedro lo va a negar antes que el gallo cante. Bueno, regresemos no regresemos a Juan 17, sino que vayamos mejor a Hebreos 7. Hebreos 7 los habla de este sacerdote que es el último sacerdote, diría yo, el único sacerdote de justicia que hace una obra que ningún otro sacerdote podría hacer, porque cuando digo esto de que es el sumo sacerdote, estoy tratando de decir que es el sacerdote más alto, no en el término que era un sumo sacerdote en el tiempo que él caminaba en la tierra, sino que es una manera de decir, no ha habido un sacerdote de justicia como Jesucristo para nosotros, porque Él hace algo, no solo ora por nosotros, no solo Él es nuestro abogado y hace peticiones delante del Padre por nosotros, pero Él también se vacía Él mismo, se derrama por nosotros. Y aquí lo dice en Hebreos 7:23. Por favor, leamos. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Porque sí, el pueblo de Israel, los judíos, siempre tuvieron sumos sacerdotes, y eran sumos sacerdotes hasta que se les quitaba el cargo o morían. Pero aquí en Hebreos vemos que Jesucristo es diferente. Versículo 24. Mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, queriendo decir un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Noten ahí que en Hebreos la epístola le da ese título a Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Jesucristo, cuando Él habla de glorificar al Padre, de que Él ya lo ha glorificado, esta es una manera en que Él lo hace, porque Él se ofrece al Padre como un sacrificio. Y si decimos, bueno, ahora nosotros, si somos hijos de Dios, así como Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros también los debemos de ofrecer como sacrificio a Dios. Sí, eso lo podemos leer en Romanos 12. En Romanos 12, 1 y 2 nos habla de que como nosotros también, como dice Jesucristo, el que quiere seguirme a mí, tiene que perder su vida así y cargar su cruz, así como Él perdió su vida en esta tierra para cargar la cruz. Aquí espero que estén viendo que hay una relación, y muchas veces no entendemos ni buscamos esto,
Pero en la misma manera que Jesucristo fue obediente al Padre, es la misma manera que nosotros debemos obedecer. En la misma manera que Él se guardó sin mancha, santo, inocente, así debemos de conducir nosotros. Pero es algo que no podemos hacer si no tenemos a su Santo Espíritu. Y muchas veces eso es lo que rechazamos y escogemos otras cosas, pero no pedimos a su Espíritu Santo. Y por eso no empezamos a caminar esa vida que unos hombres de Dios han llamado la vida crucificada. Y esa es una vida muy diferente que a lo que conocemos en la cristianidad hoy día. La vida crucificada es una vida donde nosotros tomamos estamos al lado de Jesucristo, haciendo morir a esta carne y viviendo solo para Dios en su Espíritu. Y es algo que el Espíritu produce en nosotros, pero es algo que también nosotros tenemos que querer y buscar. Bueno, regresemos otra vez a Juan 17. Vamos a continuar ahí con los versículos donde los quedamos en el versículo 13, 17-13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto lo vimos hace una semana atrás, creo, y la semana anterior, como Jesucristo declara muchas veces que nosotros seremos aborrecidos si somos de Él. Si conocemos a Jesucristo, si tenemos esa vida eterna en nosotros de conocer al Padre y al Hijo, el mundo los aborrecerá. Porque una manera de decir, una alegoría es Abel y Caín. Los dos son religiosos, los dos quieren de Dios, pero uno está siguiendo a Dios con un sacrificio aceptable delante de Dios y otro no. Entonces, esa división que existió en Caín y Abel existe todavía a la iglesia, porque todavía está Caín en el mundo, representado por toda la gente que no cree en Jesucristo y ataca a los que creen en Jesucristo y declaran su nombre. Y un día llegaremos, hermanos, donde diremos que Jesucristo es la vida, la verdad y el camino, y eso los traerá muerte, porque el mundo nos aborrece a los que creemos en Jesucristo. Y eso es lo que está declarando Jesucristo aquí. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos declarado a alguien o dado testimonio que no somos de aquí? No importa de qué país soy o que de dónde me digas de qué apellido tengo, de qué familia vengo. La realidad es que yo soy un embajador de una ciudad celestial que se llama Jerusalén, o la Nueva Jerusalén. Que yo ya no soy de este mundo, he nacido de nuevo. Ahora he nacido en el Espíritu y no carne, sangre. Yo pertenezco a un reino celestial y soy hijo del Señor de señores y del Rey de reyes. ¿Qué manera de hablar? ¿Qué lenguaje, hermano o hermana? Muchas veces tenemos miedo a hablar de esta manera con los que damos testimonio a las personas que nos rodean. Pero la realidad es que lo que dice Jesucristo es la verdad. No somos del mundo, como tampoco Él fue del mundo. Esa es la verdad. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Noten ahí una declaración, una oración diciéndonos a nosotros que somos santificados por su palabra, porque la palabra es, ¿cómo se dice la palabra? Disculpen, la pierdo, pero su palabra es inmutable, su palabra es completa, perfecta, viva y eficaz, y esa palabra nos santifica, porque separa hasta lo que está unido entre el alma y el espíritu. Eso lo podemos leer en Hebreos 12. Pero continuemos aquí, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Noten ahí como el Señor Jesucristo está
viendo a su iglesia, sí, la iglesia de hoy, del año 2021, los que el remanente que cree todavía en Él y quiere seguirle a Él, que ir detrás de Él. Esta es la iglesia que Él estaba orando, porque creen en Él y creen en su palabra. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten ahí cómo el Señor Jesucristo dice que hay una unión que sucede en su iglesia o en los hijos y hijas de Dios, porque está el Padre en ellos, nosotros en el Padre, el Hijo en nosotros, nosotros en el Hijo, y somos uno. Y más después, en los últimos versículos, el Señor Jesucristo va a hablar un poco más de esto. Quisiera leer unos versículos en Primera de Pedro que nos hablan de cómo el Señor, cómo la palabra nos hace cambiar. En la misma manera que Jesucristo lo declara aquí, en Juan 17, el apóstol Pedro, muchos años después, escribe una epístola, y vamos por favor a la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos que nos ayudan a ver cómo lo que él estaba orando delante de sus discípulos, que Juan, el discípulo amado, escribió y guardó en Juan 17, después lo dice Pedro de otra manera. Dice así, Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Se recuerdan lo que Jesucristo estaba pidiendo? Que santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra es verdad. Eso es lo que Pedro está dando luz aquí. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten ahí esa palabra peregrinación. Nos está hablando aquí el apóstol Pedro, lo mismo que Jesucristo dice, que nosotros no somos del mundo, así como Él no es de este mundo. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahí se podría decir que es un resumen también del versículo Juan 3:16. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten ahí como Pedro dice, obediencia a la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, lo podemos ver de regreso en Juan 17, cuando el Señor dice, ¿cuál es la verdad? Creo que es Juan 17:20. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí está, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ahora quizás podemos ver cómo en Juan 17, el Señor, hablando en el Evangelio de San Juan, por eso es considerados los Evangelios, porque aquí está declarando qué es lo que somos nosotros y que nosotros, por la palabra de Dios, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es la que nos ayuda a recibir a obediencia,
que es pedida por el Padre, los ayuda a entender quién es Dios, pero no solamente entender, pero a conocer a Dios y conocer su corazón y sus deseos y su amor para con nosotros. Quisiera que fuéramos de regreso a Juan 17, 22. Dice aquí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Deben de subrayar este versículo, hermanos. Versículo 23. Es el versículo que cada vez que alguien que haya decidido seguir a Jesucristo y se siente solo, se acuerde y lea este versículo. Porque aquí el Señor Jesucristo declara que el mismo amor que el Padre tiene con el Hijo es el mismo amor que Él tiene con nosotros. Pero también veamos que en la misma manera que el Padre amó al Hijo y lo permitió que Él fuera un sacrificio vivo para la iglesia, así de esa misma manera a veces Dios en su amor nos permite pasar tribulaciones y pruebas porque el Padre está haciendo algo mejor y bueno para nosotros. Versículo 23, otra vez. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Noten aquí, el Señor está siendo ese abogado que está suplicando al Padre que nosotros podemos estar en esas moradas que Él está preparando, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Noten el mismo término que usó Pedro en la primera epístola de Pedro que leímos hace unos minutos. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Noten cómo el Señor está terminando esta oración del sumo sacerdote con ese mismo comienzo, conocer a Dios. Es algo que podemos, yo me imagino, estudiarlo muchas horas, que es conocer a Dios y conocer al Hijo y tener vida eterna. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando nosotros amamos al Padre, cuando nosotros queremos ser obedientes y guardar la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a guardar esa palabra, pero a la misma vez deposita y derrama ese amor. Eso es lo que dice en Romanos, que nos dio su Espíritu Santo que ha derramado amor en nosotros. Pero muchas veces pensamos que ese amor es solo para el mundo, o a la familia, o a los otros creyentes de la iglesia. No solamente, sino que es lo más importante, que tengamos un amor con Dios, para con Dios, porque somos uno, como un esposo y esposa. La iglesia amando a su novio. Y yo en ellos, dice Jesucristo, porque Él es la cabeza. Bueno, vamos a darle conclusión a este estudio yendo a 2 de Corintios 3 y luego Efesios. Solo dos citas más para que veamos cómo estos últimos versículos son declarados por cómo es que nosotros glorificamos al Padre, cómo es que nosotros manifestamos la gloria de Dios, así como leímos en Juan 17, 24. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Queriendo decir, ya no somos de este mundo, ya no tenemos ese velo que nos cega la vista espiritual y los oídos espirituales. Ahora podemos escuchar y ver claramente quién es Dios y qué es la voluntad para nosotros, de parte del Padre y para su iglesia. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, noten ahí,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Queriendo decir que nosotros, entre más recibimos de su Espíritu Santo, entre más conocemos al Hijo y al Padre, más somos transformados y empezamos a producir una gloria que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y esa gloria es un poco parecido a lo que hemos visto muchas veces, que nosotros somos la luz del mundo. Sí, cuando hay una luz, no pensemos como en el tiempo de ahora que es algo eléctrico, sino que especialmente en el tiempo de Jesucristo era una llama. Eso es lo que daba luz, como un fósforo. Entonces nosotros estamos como esa gloria de Dios, que era como una llama, era una luz tan grande que Isaías vio en el capítulo 6. Pues la iglesia debe de ser de esa misma manera. Tiene que, ¿cómo se dice? Manifestar su luz para que las tinieblas huyan. Y las tinieblas no prevalecen, porque somos nosotros uno en Cristo, uno en el Padre. Otros versículos para que veamos esta petición, última oración de Jesucristo antes de ir a la cruz. Efesios capítulo 4, por favor. Vamos ahí. Vamos a ver en Efesios 4, versículo 1. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Noten que aquí el apóstol Pablo, que siempre nos explica más profundamente la enseñanza de los evangelios, viene y nos dice que nosotros fuimos llamados con una vocación. Y es lo que estuvimos leyendo muchas veces en el capítulo 17, que lo que Jesucristo quería, que seamos uno con el Padre, uno con Jesucristo, uno cada uno de nosotros, que tengamos ese amor fraternal donde nos queremos como que es nuestro propio cuerpo, como el esposo debe de amar a la esposa, como que es su propio cuerpo. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, aquí empieza, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, concluyo con esto. La oración de este capítulo 17 que Jesucristo hace por su iglesia, por sus hijos, es una oración, una petición, un ruego que tiene muchos componentes, pero creo que el más, tal vez son los dos más importantes, es que conozcamos a Dios Padre y al Hijo y que también nosotros seamos uno en Él, que busquemos esa intimidad. Y para ser un poco más exacto, hermanos, vimos que no podemos alcanzar esta unidad con Jesucristo si no tenemos a su Santo Espíritu. Si no tenemos la promesa de su Espíritu Santo en nosotros, hermanos, estamos lejos de Él. No podemos hacer nada. No podemos tener victoria contra el pecado. No tenemos poder victoria contra las enfermedades, contra los demonios. Necesitamos nosotros buscar esa comunión, esa unión en un bautismo, en un sentir, en un Señor. Pero la única manera es que nosotros seamos como el Hijo de Dios, que era lleno de su Espíritu Santo y que Él quería guardar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pedir que venga el Espíritu Santo a nosotros, porque cuando hacemos eso sabemos que no podemos estar en comunión con el pecado ni con Satanás, sino que tenemos que ahora buscar más de Dios, porque estamos pidiendo su Espíritu Santo. Sí, y entonces el mundo nos aborrece, nosotros somos separados del mundo y se declara que no somos más que peregrinos en esta tierra, porque Dios nos ha llamado a una vocación que es muy especial y es ser como el Hijo, ser unos en Cristo y que su iglesia manifieste la gloria del novio. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad.
Pedimos, Señor, que esta enseñanza sea de bendición y que quites cualquier error humano, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor, si he sido falto en algo. Pero te pido, Padre Celestial, que tu palabra, que esta enseñanza, que las palabras de Jesucristo se muevan en nosotros y que ayuden a cada oyente de este servicio, de esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a ser unos en tu Hijo Jesús. Oh Padre Celestial, ten misericordia de tus hijos y hijas. Necesitamos más de ti. Ayúdanos, Padre. Suplicamos esto en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Siga visitándonos en la iglesia los jueves, los viernes en la oración o el servicio de jóvenes, o el domingo en el servicio general. Y también, claro, puede siempre ir a la página fuentedeaguaviva.org y ver cualquier enseñanza o servicio cuando esté arriba en la nube de la red social. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.